Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo día de la Semana Siciliana en Paraná. Esta decimotercera edición que estamos muy contentos de hacer desde la Asociación Familias Sicilianas. Así que les agradecemos a todos por su presencia esta tarde. Estamos aquí, bueno, Melissa Wilson, Natalia Salamone y quien les habla, Renzo Salamone. Somos todos partes de la subcomisión de jóvenes de la Asociación Familias Sicilianas. Y le queremos dar la bienvenida a Nicolás Fuster, que es un politólogo ítalo-argentino que vive en Europa, bueno, que nos va a estar hablando sobre cómo es estudiar en Europa. ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Qué tal, Renzo? Muy bien, gracias y muchas gracias por el espacio y felicitaciones a vos, a Natalia y a Melissa. Bueno, muchas gracias. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo todos esta edición virtual de la Semana Siciliana. Así que bueno, te vamos a presentar. Nicolás Fuster es un ciudadano ítalo-argentino que nació y creció en Buenos Aires. Hace más de 10 años se mudó a Europa. Vivió en Reino Unido, luego en Roma, donde se graduó en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en Sapienza di Roma. Actualmente está terminando una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Ámsterdam. Además escribe para algunos medios argentinos y españoles acerca de la actualidad italiana y europea. Y esta tarde nos va a estar hablando a todos nosotros sobre su experiencia, su vida allá en Europa, en Italia específicamente también. Así que Nicolás, estamos muy interesados porque nos empieces a contar un poco toda tu experiencia. Bueno, muchas gracias otra vez por este espacio que a partir de la propuesta que me hicieron también pensar muchas cosas de mi experiencia como estudiante, cosas en las que quizás no hubiera pensado en otro momento, así que gracias por esta propuesta. Bueno, hay varios aspectos que voy a nombrar, voy a tratar de ser ordenado y conciso, a ver si me sale. Primero es por qué estudiar en Europa. Los motivos de cada uno son muy personales. Yo no sé si las carreras en Europa tienen a nivel, ¿cómo decir?, académico, si valen más que en otro lugar. Creo que eso depende de muchísimos factores. Las carreras en Europa, las licenciaturas, duran en general 3 años. Hay una unificación que se produjo con una cosa que se llama el proceso de Bolonia, que después vamos a ver qué es. Pero a partir de ese momento, las carreras, casi todas las carreras, duran 3 años la licenciatura, una cosa que se llama, normalmente se identifica como B larga A, que es un bachelor, que quiere decir Bachelor in Arts, que es una bueno, manera de llamar a las licenciaturas, y tendencialmente son 3 años, y luego las maestrías tendencialmente duran un año, especialmente en los países del norte. En Italia tenemos la laurea, ¿no? Que es la laurea triennale, que es lo que entendemos, lo que normalmente llamamos licenciatura o el bachelor, y también tenés diferentes tipos de laureas o de lauree de segundo grado, que son la magistral, la especialística, son diferentes y generalmente duran más de un año. En mi experiencia yo hice la licenciatura en 3 años, yo estudié Ciencias Políticas, como dijiste, y Relaciones Internacionales en Sapienza, que es una de las 3 universidades públicas de Roma, y la hice en 3 años, y luego, bueno, ahora estoy haciendo la maestría de un año en los Países Bajos. ¿Cómo es estudiar en Italia y en los Países Bajos? Bueno, hay una serie de curiosidades. Yo nunca estudié a nivel universitario en Argentina, o sea que tengo claramente muchos amigos que hicieron la facultad en Argentina y conozco sus experiencias, pero yo personalmente nunca lo hice, por ende mi experiencia universitaria es únicamente europea. Pero hay algunas curiosidades. Por ejemplo, en Italia la nota va de 18 a 30. ¿No? Si te sacas un 18 es como sacarse un 4, digamos, ¿no? Pasas raspando. Y un 30 es la nota más alta y tienes la posibilidad de que te den una cosa que se llama la LODE, que es como que te den una especie de 30 más, ¿no? Es como con honores. Y tenés varias, creo que 3 LODES en los exámenes, bueno, eso después te suma más nota para la defensa de la tesis. Una curiosidad de los exámenes y de la modalidad esta en Italia, para mí fue una cosa bastante positiva, que es que se puede rechazar la nota. Vos podés rechazar la nota. Vos vas a rendir un examen, te ponen, por ejemplo, no sé, qué sé yo, nota medio baja, un 23, ponele. Y vos pensás que podés prepararte mejor o pensás que podías dar más. Entonces podés decir, no, yo rechazo la nota, perfecto, no pasa nada, es como si vos no hubieras ido. Entonces te presentás el próximo llamado. Eso es una cosa que yo al principio dije, che, estos se tiran todos a chanta, rechazan. Pero bueno, si te la pasas rechazando, no avanzas nunca. O sea que tu interés también es, ¿no?, ponerte las pilas. Pero es como una especie ¿cómo decir? De ayudín que te dan, que me parece que está
que está bien, porque además uno puede ir y preparar un examen, ¿no? Si el examen no te va bien, por lo menos ya tienes la experiencia, sabes cómo es para la próxima. En fin, es una cosa que a mí me pareció bastante positiva respecto de los estudiantes, ¿no? Em, una cosa para mí menos positiva es que los exámenes son todos orales, duran ni siquiera 10 minutos. Y el examen oral, en mi experiencia en la Facultad de Ciencias Políticas, Sociología y Comunicación de Sapienza, no digo toda la universidad italiana es así, pero en mi experiencia es un arma de doble filo. Porque, bueno, porque uno se sienta y la manera en la que te mira el profesor, quieras que no, puede incidir, ¿no? No estoy diciendo que va a incidir, pero claro, cuando iba la chica linda, la cara del profesor era una, cuando iba yo, viste, con toda la barba, la cara otra, ¿no? Entonces, yo estas cosas viste, micro detalles que observaba y que, qué sé yo, creo que no hacían a la uniformidad de la evaluación de todos los estudiantes, ¿no? Aparte, una cosa que me dijo un profesor, que me pareció totalmente fuera de lugar, es que me dijo, como yo tengo un nombre que no es un nombre italiano, Nicolás no es un nombre italiano, y Fuster no es un apellido italiano, entonces veían, ¿no? Veían que yo, cuando yo les daba el documento, veían que yo había nacido en Argentina, entonces, ¿cómo vos sos un Erasmus? Me preguntaban siempre, y yo, no soy un Erasmus, estoy estudiando acá, soy ciudadano italiano, ¿no? Y una vez un profesor de Derecho Privado, que es una materia bueno, nada, que no, no me gustó mucho, él me dijo, vos tenés que decir que sos Erasmus porque a los Erasmus les ponemos nota más alta. Y a mí eso me pareció poco serio, ¿no? Pero bueno, eso fue un examen de cerca de 20 exámenes que di, o sea que no puedo decir que es una práctica, ¿no?, habitual, pero fue una excepción, pero me acuerdo que me sorprendió, no para bien. Entonces, exámenes orales más bien breves. En las clases generalmente hay poca participación de los estudiantes. Las clases, por un lado, están dadas en general en Italia por profesores, no por ayudantes de cátedra. Yo tuve muy pocas clases dadas por asistentes o ayudantes de cátedra, generalmente por profesores, generalmente eminencias en su materia, ¿no? Pero no se promovía que una participación, un debate, para nada, para nada. Muy pocos fueron los profesores que permitieron o que fomentaron alguna forma de debate y de participación de esa manera de parte de los estudiantes. A mí me hubiera gustado un poquito más ¿no? Especialmente para nosotros los que estudiamos ciencias políticas, que queremos siempre, ¿no? Hacer un poco de quilombo. Y esta situación no era tan así, ¿no? Por lo menos en esta experiencia. Yo por momentos tuve la sensación de que los profesores eran como una especie de entidad a la que no se le podía dirigir la palabra, ¿no? Y si había una interrupción en clase tenía que ser sobre un tema muy puntual y sobre una pregunta que no es algo que no hayas entendido. Y si no, agregar datos, ¿no? No en todas las clases, pero en varios profesores yo noté esto. Otra cosa es que algunos profesores hacían una cosa que se llama exónero, que es como un parcialito, que si vos aprobás el exónero, después en el examen tenés menos preguntas, o tenés un examen más corto, o directamente te queda la nota del exónero, depende del profesor, ¿no? Entonces algunos profesores te hacen ir a las clases y tenés que firmar un papel ¿cómo decir?, de presencia, y si vos fuiste a la mayoría de las clases, bueno, entonces después podés acceder al exónero, si no, no. Después también mucha gente no iba y uno firmaba por 4 y entonces después iban. Bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, la cuestión es traer el exónero, algunos profesores lo hacían, otros no. Y bueno, nada, era una de las modalidades de evaluación. Las clases generalmente duran 1 hora y media. Hay una cosa que se llama el cuarto de hora académico, que quiere decir que la clase puede empezar 15 minutos después, puede terminar 15 minutos antes. Algunos profesores preguntaban cómo queríamos hacer la clase, si queríamos tener toda la clase junta, o si queríamos hacer una pausa en medio, o no. Bueno, proponían, digamos, las diferentes modalidades, porque hay profesores que decían que si vos hacías 1 hora y media toda seguida, te podías cansar, y si haces una pausa en el medio, podías recuperar la atención. Bueno, nada, pequeñas cosas que seguramente todos nosotros como estudiantes universitarios habremos visto. En Roma unos profesores lo preguntan, otros no. ¿Qué otra cosa? Bueno, una de las cosas principales de mi experiencia en Roma como estudiante es la mensa, que es el comedor universitario, que es una de las cosas más maravillosas, porque los italianos y la cocina tienen una relación intrínseca y maravillosa, e inclusive el comedor universitario era un lugar fantástico. Entonces, como estudiantes, había
había precios muy reducidos y la verdad es que eran fantásticos porque se puede comer en la mesa y no tenías que pensar en ir al supermercado a cocinar, ¿no? Y la verdad es que eso estaba muy bien. Respecto a la residencia universitaria o las residencias universitarias en Roma, uno podía postularse, podías tener suerte y que te tocara una residencia en el centro, o podías no tener suerte y que tocara una de las muchas residencias que había fuera del centro, realmente lejos. Yo no me postulé a eso, yo alquilé un cuarto por mi cuenta, ¿no? En Europa todo el mundo alquila cuartos, ¿no? Y se convive. Yo prefería hacer eso. Sé que hay gente que alquilaba por la residencia, pero la verdad es que es un sorteo y si te toca lejos y es una patada, la verdad. Así que yo preferí no arriesgarme a eso. Así que, por lo demás, también había otras cosas que ofrecía la universidad, como un campus de deporte, bueno, cosas que yo nunca, nunca usufructué, la verdad. Pero sé que estaban. Y también hay descuentos, por supuesto, ser estudiante da siempre descuentos para museos, bueno, para una serie de opciones. Después, más brevemente, sobre mi experiencia de estudio en Ámsterdam. Es diferente, muy diferente. Primero porque es una maestría, no es una licenciatura. No sé cómo es la maestría en Ámsterdam, ni cómo es la licenciatura. Perdón, no sé cómo es la maestría en Roma, ni cómo es la licenciatura en Ámsterdam. No se entendió. Pero en Ámsterdam se promueve el debate continuamente, continuamente. Si no participas en clase, te bajan la nota. Eh, Nos hacen leer muchísimo, nos hacen escribir muchísimo, cosa que en Roma para nada, para nada. En Ámsterdam se busca que el alumno participe, ¿no? Cosa que en Roma tendencialmente no. Un punto menos a favor es que en Ámsterdam esto a veces puede ser demasiado, ¿no? Si nos dan de repente 7 8 papers por semana, llega un momento, especialmente sobre el final del curso, que puede ser un poco que te explota un poco la cabeza. Che, Nicolás, un segundo. Se me Sí, surge la duda sí. justamente ahí. ¿Eso puede tener que ver con la Universidad de Roma, que sea una universidad tan tradicional y tal vez en la que estás en Ámsterdam, que desconozco cuál es, no sea lo mismo? ¿O vos observás que en todas las universidades de Italia ha pasado lo mismo en cuanto a la participación de los estudiantes? Bueno, para responder esa pregunta, empíricamente debería tener Claro, más información de la que sí, tengo sí. respecto a otras universidades. Creo que es una cuestión italiana. Ah, mira. General. No digo en todas las universidades italianas, digo, creo que tendencialmente en Italia se hace más esto, ¿no? Sí, sí. Creo. Quizás alguien que estudió, no sé, qué sé yo, en Padova o en Torino o en Palermo me dice, no, mira, esto no es tan así. Claro. En mi experiencia en Roma, creo que en Roma, de todas maneras, hay una cuestión un poco más anclada de repente a lo teórico, ¿no? Entonces, una formación teórica muy fuerte, pero una formación práctica, ¿no? Un poco menos fuerte y un poco, ¿cómo decir? No quiero decir escuálida, ¿no? Pero que debería estar un poco más nutrida, Claro. ¿no? Mientras en Ámsterdam es todo, ¿no? Trabajamos sobre casos concretos, ¿no? Claro. Continuamente. Sí, sí. En Ámsterdam no hay comedor universitario. Ah, mira. Es un dato que para mí, viniendo de Roma, es muy importante. Pero yo estudio en la Universidad de Ámsterdam, se llama UFA, que es UV corta A, Universiteit van Amsterdam. Y la verdad es que es una experiencia única. Es una experiencia única porque la universidad tiene muchísimas opciones. Todo lo que se te ocurra está en la universidad. Yo quiero hacer un poco de énfasis en Roma, pero la verdad es que Ámsterdam lo que propone es muchísimo y te hace sentir muy cómodo como estudiante también, ¿no? El hecho de que todo está a mano en Ámsterdam, cosa que en Roma parte de las enseñanzas de la Universidad de Roma es que tienes que buscarte la vida, ¿no? Y si de repente en una oficina te dicen una cosa, en otra oficina te dicen otra, vos estás en un Más ping-pong. parecido acá, digamos. Bueno, puede ser, no sé. Nunca estudié, como dije, nunca estudié en Argentina, pero puedo imaginarme que la burocracia argentina responda más a la tradición italiana y Ujú, no a la tradición neerlandesa. claro. Seguramente, seguramente algo de eso seguramente haya. Después, pasando a la segunda parte de estos comentarios. Aranceles, ¿se paga? ¿No se paga? Universidad pública, parecería que no, se paga. Se recontrapaga la universidad, por más pública que sea. Eh, en Roma vos pagás de acuerdo al ingreso que tenés en un rango. Yo nunca tuve un mango, por supuesto, porque estudiante italiano pero inmigrante, entonces yo pagaba 500 euros por año.
esta cifra estaba dividida en dos. Una parte era la tasa universitaria y otra parte era la tasa, un impuesto de la región, ¿no? Entonces, entre los dos hacían más o menos 500 euros por año. Si vos sos ultra rico, no vas a pagar más de, creo que el máximo era 2.500 o 3.000 euros por año. Entonces, de acuerdo a lo que vos ganás, o a lo que tu familia gana, si vos sos un estudiante y no trabaja, tenés que hacer una autocertificación, conseguir un índice que se llama ICE, que es el índice de situación económica equivalente, creo que era eso, y tu índice ICE te sirve para varias cosas, entre ellas para pagar la universidad. Una cosa importante, un detalle que me parece importante nombrar, nosotros los argentinos estamos acostumbrados a pensar que la universidad pública no se paga, porque en Argentina es así, pero en Italia nadie se queda sin ir a la universidad porque la universidad se pague, ¿no? Esto es un tema que me parece menester aclarar. En Ámsterdam, la maestría que yo estoy haciendo cuesta 2.000 euros por año y se paga en cuotas. En Europa generalmente no es fácil encontrar cosas que se paguen en cuotas. Quizás un auto, no sé, cosas así, gastos muy grandes. Pero por lo general, las cosas tienden a no pagarse en cuotas. Pero la Universidad de Ámsterdam permite esto, para mí por suerte. Entonces yo pago cómodas cuotas de 200 euros más o menos. No quiero pensar cuánto pago, pero me lo hacen en cuotas. Una pregunta que pienso que a los estudiantes argentinos les puede surgir es, ¿se puede estudiar y trabajar a la vez? Sí, se puede estudiar y trabajar. Se puede estudiar y trabajar, te tenés que de nuevo buscar un poco la vida. Por ejemplo, en Roma, una cosa curiosa que me pasó a mí es que cuando yo hablaba con un amigo, cuando recién me mudé a Roma, y él me decía, ¿estudiás a la mañana, a la tarde o a la noche? ¿No? Porque acostumbrados a las universidades argentinas, bueno, muchas de ellas donde vos tenés turnos, ¿no? Bueno, en Roma no tenés turnos. Vos tenés las clases y tenés las clases y ya. Entonces, tu trabajo tiene que respetar los horarios, digamos, de la facultad, porque si no, no podés cursar o no podés trabajar una de dos. Entonces, yo tenía trabajos, bueno, siempre muy informales como estudiante, porque en Roma no ofrece mucho más que eso, pero siempre pude organizarme para poder, ¿no? Para poder cursar, trabajar y estudiar en el medio también, ¿no? Leer, preparar mis exámenes y demás. Entonces se puede, pero Sapienza por lo menos no ofrece la posibilidad de estudiar en un turno. Yo tenía clases generalmente a la mañana, generalmente, pero un par de veces me pasó de tener cursos que terminaran, ¿no? Tarde a la tarde, ¿no? En Ámsterdam pasa algo parecido. Yo estuve y trabajo toda la licenciatura y la maestría la estoy haciendo, la hice y la estoy haciendo todavía, trabajando y siempre rebuscándoselas, pero se puede, se puede. Y yo tampoco soy la persona más organizada del mundo. Digamos todo. Así que quiero un poco Y más organizado, solamente puede. una Decime. consulta, ¿y las materias, digamos, se puede rendir libre, regular, o se puede promocionar y eso, o no hay opciones de eso como acá? No es, no. Si vos tenés, en Amsterdam tenés que ir a tenés que ir a las clases, no puedes venir a Claro, clase, claro, no puedes venir a bien, clase. Aparte tenés muy pocas clases, ¿no? Pocos claro. cursos en la maestría. Ujú, Pero tenés que ir a clase. ujú, En Roma vos podías no ir a clase, y lo que sería promocionar no es exactamente promocionar, pero ujú, es estos profesores que te permiten el esonero, ¿no? Que ujú. es este parcialito. Eso es sería el equivalente, digamos, a Claro, promocionar. Pero no es claro, exactamente lo mismo que en Argentina, ¿no? claro, Es una claro. cosa parecida, pero no es exactamente lo mismo. Ujú, Otra cosa inherente a la parte financiera es el tema de las becas. ¿Hay becas? Sí, hay becas, hay muchísimas becas diferentes. Sobre esto, hago una pequeña paréntesis. Mañana creo que es la Unión Europea en Argentina. Bueno, las embajadas de Alemania, Francia, España e Italia organizan el Día del Erasmus. Y van a hablar, tengo entendido, bastante sobre becas, así que yo creo que puede ser un evento lindo para ver e informarse al respecto de esto. Respecto a las becas, lo que yo vi es que las dan los gobiernos o u organismos privados u organismos públicos, entes de todo tipo. Está el ILA, por ejemplo, que es el Instituto Italo-Latinoamericano, que da becas para estudiantes latinoamericanos en diferentes, bueno, cuestiones muy puntuales, ¿no? Yo, claro, como estudio sociales y estudio, bueno, ciencia política, a quién importa, ¿no? Entonces tenemos menos becas, pero los que estudian, digamos,
no quiero decir lo que realmente importa, pero ciencias seguramente exactas o bueno, ciencias llamadas duras. Sí, las Eh, denominadas carreras estratégicas, ¿no? Que en todos lados ex- pasa lo mismo. Sí, exacto, sí. exacto. Generalmente tienden a tener un poco más como generalmente menos estudiantes, generalmente tienden a tener un poco más de opciones para las becas. Yo intenté postularme a becas varias veces, intenté postularme, no, me postulé a diferentes becas, nunca gané nada. Así que el trabajo de la beca es un trabajo, el trabajo de conseguir una beca es un trabajo en sí, y es un trabajo apasionante, porque tenés que buscar en diferentes lugares y tenés que estar, ¿no? Realmente. Hay muchísimas opciones. Insisto, cuando busqué en su momento, busqué a media máquina, no conseguí nada y bueno, nada, en ese momento resolví de otra manera. Pero exhorto a las personas que no tengan apuros, digamos, en buscar, bueno, primero en mirar este evento mañana y aparte en tratar de ver becas Open Society, que es un organismo privado, da becas. O sea, uno puede encontrar becas en lugares más inesperados, digamos, ¿no? Esto es lo que quiero decir. Así que es un laburo en sí, pero hay muchísimas becas disponibles. Bueno, para ir envolviendo esto, yo les había comentado algo del proceso de Bolonia. El proceso de Bolonia es un conjunto, digamos, de acuerdos que hizo la Unión Europea, en el que, o a través de los cuales, digamos, unificaron los estudios, ¿no? Entonces, unificaron los estudios y le dieron la misma carga, digamos, el mismo valor a las carreras entre los países miembros de la Unión Europea, ¿no? Entonces, por eso es tan fácil también hacer intercambios, ¿no? Porque sabemos que todas las carreras duran lo mismo, ¿no? Todas las carreras se parecen bastante, en su organización me refiero, ¿no? Entonces, si yo soy un estudiante en Portugal, me puedo ir a hacer un Erasmus o puedo ir de intercambio, digamos, a República Checa, ¿no? Y esto no va a alterar demasiado, digamos, mi organización de mis estudios, ¿no? Entonces eso bueno, está buenísimo. Eso, Claro, la no, verdad es que sin, está sin buenísimo. duda que sí. ¿Querés que te vayamos haciendo algunas preguntas que nos van llegando? Porque la verdad nos están lloviendo preguntas. Les agradecemos a la gente que está ahí mirando esta transmisión. Así que también los alentamos a que nos consulten sus dudas. Vamos a tratar de responder todo. La primera pregunta nos hacían acá sobre qué carrera es más popular, porque nos decían que acá en Argentina abogacía y psicología tal vez son las carreras más populares. Allá en Italia y en Europa. Sí. Psicología, no, no puede Acá. ser. Sí, ¿Cómo? vos sabés que acá en esta, en esta parte, psicología y abogacía. Sí, 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 sí. Eh, mm, Tal vez mira, abogacía, como en todos lados, ¿o no? sí, derecho puede ser, aunque creo que es una cuestión que está yendo cada vez más, ¿no? A medida que surge, bueno, con las nuevas generaciones, ¿no? Las carreras tradicionales, digamos, van como arquitectura, medicina o jurisprudencia, van viendo gradualmente menos estudiantes. La verdad es que no sé. No sé si había una cuestión tan popular o tan masiva como en En Argentina. Argentina, Sí, que sí. claramente jurisprudencia o bueno, derecho y psicología son las dos, o dos de las más. Me acuerdo una vez, mira, no sé si tiene que ver, pero me acuerdo una vez cuando yo, en mi primer año en la facultad, tenía un grupito, bueno, después todos desertaron la facultad y yo seguí, ¿no? Pero ya ves este grupito cuán interesado estaba. Y una chica me dijo, sí, yo me metí en esta carrera porque es más fácil que estudiar medicina. Y a mí me pareció rarísimo, digo, pero tus intereses dónde quedan, ¿no? O sea, Claro. ¿no? Pero sí, no sabría responder Bueno. a esta pregunta. Sí, no, Perdón, una pregunta persona que preguntó complicada, esto. pregunta complicada. Pero bueno, agradecemos a todos los que nos preguntan. Acá, Debe ser un psicólogo o un abogado, seguro. acá nos preguntan en qué idioma te manejas ahí en Holanda. Bueno, en Italia seguramente en italiano, en Holanda, ¿en qué te manejas? En Holanda, en En inglés. inglés, y aparte hay una cuestión, voy a hacer una paréntesis un poco más larga a detenerme en esto. Vos en Sapienza había pocas materias en inglés, pocas carreras en inglés, perdón, Ah, mira. pocas. Y si vos eras un estudiante de un país europeo, aunque no fuera un país de habla inglesa como Irlanda o el Reino Unido, que en ese momento era parte de la Unión Europea, o bueno, Malta, no te tomaban examen. Si vos venías de, qué sé yo, no sé, de Francia y no hablabas una palabra de inglés, pero te anotabas en una carrera en inglés, estaba todo bien. Y a mí eso me llamaba poderosamente la atención, mucho.
Eh, no obstante, acá en Ámsterdam yo tuve que rendir el IELTS, que es un examen, una certificación de inglés, bueno, bastante, ¿cómo decir? Seria. Sí, importante. Sí, te piden un mínimo de C1, ¿no? Saben que los parámetros europeos de idiomas es A1, A2, B1, B2, C1, C2, siendo A1 el mínimo y C2 prácticamente nativo, ¿no? Entonces te piden un C1, quiere decir que tenés un nivel de inglés muy alto. Y yo tuve que rendir ese examen para ser aceptado en la Universidad de Ámsterdam. Eso me pareció un dato curiosísimo. Pero sí, en Italia todo es en italiano y acá todo es inglés, ¿no? Claro. ¿Y le exigen alguna certificación de italiano a los estudiantes extranjeros? ¿Un B1, un B2? Si vos sos un estudiante, si no tenés ciudadanía italiana, eso es curiosísimo, ¿no? ¿Cuántos ítalo-argentinos conocemos nosotros que no saben decir Ah, sí. buongiorno? Pero esas personas eso es rarísimo, se postulan en Italia y son italianos, entonces no tienen que rendir examen de italiano, porque Claro. se da por sentado que hablan italiano. Eh, Perdón, ¿qué pregunta me hiciste que me olvidé? No, si necesitas alguna certificación de examen para No, estudiar en Italia. si sos un estudiante solamente argentino o argentina, sí necesitas, creo que es un B1, es un Claro, sí, sí, sí. que creo que es imposible de no superar. Sí, y si venís de otros países europeos, si sos un estudiante de otro país europeo, podés estudiar en Italia sin necesidad de tener ninguna certificación. Esto me llama mucha atención porque Roma, que es una capital, es una ciudad importante, Sapienza, ellos dicen que es la universidad más grande de Europa. No sé si es cierto, pero bueno, es una universidad sin dudas enorme. Y la sensación de cosa internacional en mi carrera, que era Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, no era tangible. No era tangible. Yo conocí bastante pocos estudiantes no italianos, digamos, ¿no? Muy pocos, muy pocos. Bueno, si te Bueno, parece, perdón, no sé si querías seguir sí, agregando no, algo. no, adelante, adelante, adelante. Natalia, Melissa, si le quieren consultar algo antes de seguir con las preguntas que nos siguen llegando de la gente que nos está mirando en Facebook. Meli, no sé si quieres decir algo. Sí. Sumado a lo que estábamos hablando, sobre todo de la cuestión del idioma, que también te iba a te iba a hacer una pregunta similar a la que te hicieron recientemente. Te quería consultar cómo es el tema de los, por ejemplo, argentinos, ciudadanos italianos y esta posibilidad de estudiar allá. ¿Vos ves que haya una mayor participación de los estudiantes, siendo que son ciudadanos? ¿Tienen mayor cabida en ese sentido o no hay alguna diferencia tan significativa? No estoy seguro de entender bien lo que me querés preguntar. Vos me estás preguntando si se trata igual, digamos, a los ciudadanos ítalo-argentinos que a los italianos. Sí, la admisión a la carrera, por ejemplo. Sí, sí, ¿Necesitan porque algún trámite más? bueno, en realidad eso no tiene que ver, pero tiene que ver con cuál es el título anterior que tenés. Por ejemplo, yo originalmente me había postulado para hacer la licenciatura en los Países Bajos, no en Ámsterdam, sino en una ciudad que está en el norte. Y no me aceptaron, porque mi título de escuela, yo hice una escuela, un bachillerato en Buenos Aires, y ese título no es aceptado por Holanda. Entonces yo, para ser aceptado acá en la licenciatura, debería haber hecho un año de universidad en Argentina, y una vez terminado un año completo, ellos quizás me aceptaban. Entonces dije no. Entonces me fui a estudiar a Roma. Y en Roma me aceptaron perfectamente. Entonces, esto tiene que ver con la autonomía de cada universidad de aceptarte o no aceptarte. Una vez que yo tuve el título europeo, el título de licenciatura en Roma, me aceptaron en la Universidad de Ámsterdam, sin ningún problema, en este sentido. O sea que no tiene tanto que ver con tu ciudadanía, o bueno, sí tiene que ver con tu ciudadanía, ¿no? Pero tiene también que ver con tu título anterior, porque que yo sea sí, el hecho de que yo fuera un ciudadano italiano, a los holandeses de la universidad anterior no les importaba que yo tenía un título de un diploma, digamos, de Claro, bachillerato digamos que las argentino. universidades tienen su propia autonomía en ese sentido. A veces es como en Argentina o Sí. en muchas partes que cada universidad toma sus Bueno, decisiones. más o menos, porque lo que ellos, la verdad es que no sé, pero cuando ellos me dijeron que no me aceptaban, me dijeron que mi título
tenía un código, que no me acuerdo, eran 4 letras o 5, que no era compatible con la educación neerlandesa. Eso me dijeron. No sé, yo debería haber postulado a todas las universidades holandesas para ver si en alguna colaba, y entonces eso no lo sé. No lo sé. Según lo que ellos me respondieron, no. Era una cuestión que debería ocurrir en todas las universidades holandesas. Pero claramente no hay una unificación a nivel europeo, porque Roma me aceptó sin problemas. Claro. Así que no sé si respondo, Amelia, a tu inquietud. Sí. Sí, ok, Perfecto. Eso quería ok, saber. ok. Muchas gracias. Continuando un poco con las preguntas que nos llegan, nos preguntaban, Natalia, no sé si vos querés hacer una pregunta o querés que avancemos con las preguntas de la gente. No, avancemos si quieren, no hay Bueno, problema. avanzo con las preguntas de la gente. Vos hablaste que vos dijiste una frase como que nadie se queda en Italia sin estudiar más allá de sus posibilidades económicas. Entonces nos consultan de qué maneras aseguran en Italia que nadie se quede sin estudiar si no tiene posibilidades económicas. No, perdón, lo que yo dije no es exactamente eso. Yo dije que nadie que quiera estudiar no puede hacerlo por motivos económicos. Ah, Entonces, o sea, si vos querés estudiar, estudiás. Y claro. si no querés estudiar porque seas rico, no estudiás. Ah, claro. Esto es lo que quiero decir. Nadie se queda sin la posibilidad de ir a la universidad. Entonces, cómo se garantiza que todos vayan? Bueno, porque nadie no puede pagar 500 euros por mes, que es por mes, perdón, por mes no, por año, Por año. que es el mínimo. Nadie no puede hacerlo en Italia. Claro. Entonces, no sé si hay otro tipo de. Yo no busqué, no sé si una persona eh, ultra pobre, que la verdad que no es fácil encontrar en Italia personas ultra pobres, eh, si una persona si quiere, en esas condiciones, digamos, económicas, quiere estudiar, si el Estado prevé algún tipo de ayuda. Pero en este sentido, no, en mi experiencia, y traté de hurgar un poco en este sentido, porque para mí como argentino esto también me llamó la atención, nadie se queda fuera por una cuestión económica. Claro. Sí, sí. Entendemos que es más una cuestión estructural que una cuestión de estilo de vida de allá, de que asegura un poco Exacto, el llegar a la universidad. También exacto. durante la semana nos llegaban consultas en Instagram. Marcos nos preguntaba cómo es el reconocimiento de estudios realizados aquí en Argentina para la gente que quiere ir para allá. Bueno, calculo que se refiere a estudios universitarios. Supongo que sí. Y otra pregunta es que no sé si se está refiriendo a la hora de seguir estudiando o a la hora de ejercer una profesión. Claro. Hay una bifurcación ahí que yo no puedo cubrir completamente. Respecto de la equivalencia de títulos extranjeros, de eso se ocupa, yo lo fui a ver mientras preparaba esta charlita, en el MIUR, que es el Ministerio dell'Istruzione, Università e Ricerca, que es el Ministerio de Educación. Y ellos dicen que cada universidad en su autonomía tiene la chance o la posibilidad o la facultad, mejor dicho, de reconocer títulos. Entonces, hay que meter. Yo tengo el link, te lo puedo, Renzo, pasar. Bueno, no ahora, pero te lo paso y después quizás lo publicás Sí, cuando sí. terminamos esta charla. Y ahí están todas las instrucciones acerca de cómo hacer. Vos tenés que encontrar una universidad y tenés que preguntarle a esa universidad qué necesitan ustedes para reconocer mi título de lo que sea, ¿no? Y ellos te dicen, y en base a eso, quizás esa universidad no te acepte, entonces probás con otra. Pero eso Ah, es una cuestión no unificada que tiene Italia. Esto para continuar con los estudios, a la hora de si tu título te vale para ejercer una profesión, por ejemplo, los psicólogos, ¿no? Eso la verdad es que no sé, pero estoy seguro de que en el MIUR también esto lo explica bien. En otros países, por ejemplo en el Reino Unido, esto está totalmente descentralizado. Y entonces, si vos sos, por ejemplo, un plomero certificado, tenés que ir, escribirle a la Sociedad de Plomeros Británicos y ellos ¿no? te dan la habilitación, digamos, ¿no? O si estudiaste, qué sé yo, geografía, te le escribís a la Sociedad de Geógrafos. Es una cosa rarísima, rarísima. En cada país, digamos, esto funciona de manera diferente. claro, y eso supongo que también acá nos preguntan por la homologación de las materias. Debe ser lo mismo, debe ser dependiendo Sí, cada exacto. universidad, cada carrera. Sí, sí, yo conocí, mira, yo donde mis estudios conocí a un chico argentino que había hecho la mitad de la carrera la misma que yo, y él había estudiado en dos universidades diferentes en Buenos Aires, dos universidades privadas diferentes. Y había hecho creo que ponele, 3/4 de la carrera, ¿no? Y él fue bueno, a preguntar cómo poder hacer, ¿no? Que si eso le valía de algo. Y le dijeron que sí. Y le daban
yo te diría 2/3 de la carrera como aprobados, ¿no? Sí, podían rendir solo 6 exámenes, que era más o menos un año de estudio. O sea, le reconocían bastante. Eso lo vio el responsable didáctico, se llama, de nuestra facultad, y él le dijo, bueno, esto te lo apruebo, te lo apruebo, te lo apruebo. O sea, ¿no? te es válido acá, y entonces tenés que hacer eso. O sea, que eso depende de cada facultad. Pero si hay una persona entre la gente que nos está escuchando que tiene una buena parte de la carrera hecha, o una parte de la carrera hecha, y quiere irse a Italia, la exhortamos a que vaya con todos los papeles de la facultad, porque seguramente varias de las materias que hizo pueden tener validez y para no repetirlas, ¿no? Claro, sí, sí, debe ser así. También nos llegaba la pregunta de Cristina durante la semana que decía, en términos de facilidades para estudiantes, ¿hay alguna diferencia entre tener ciudadanía italiana o española? Eh, bueno, calculo que esta pregunta se refiere a estudiar en Italia, ¿no? Sí, Eh, mira, en líneas generales no. En líneas generales no, porque con la Unión Europea está todo bastante, como dijimos, unificado. Eh, quizás puede haber algún tipo de diferencia a la hora de pedir algún tipo de beca, quizás, porque hay algunas que son para ciudadanos, no sé, residentes en el Lazio, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo vivía ahí y trataba de ver becas, eran todas para residentes en el Lazio, que es la región italiana donde se encuentra Roma. Por lo demás, a ver, no quiero decir no, es exactamente lo mismo, porque quizás hay alguna excepción, pero en líneas generales, si una persona tiene un pasaporte español y quiere ir a estudiar a Italia, no va a encontrar ningún tipo de dificultad. claro. Y si tiene derecho privado en Sapienza, tiene que decir que está en Erasmus y le ponen nota más alta. Tomamos ese dato por las dudas. Sí, 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 sí. Y acá nos preguntan también, más o menos en relación a todo, que dice si el salario medio permite pagar la universidad y subsistir al mismo tiempo, si uno trabaja. Supongo que... Sí, a ver, sí, sí. En mi experiencia, yo tuve trabajos, cuando estudiaba en Roma, tuve trabajos el 90% del tiempo en el sector informal. Por más capital europea que sea. Y eso me permitió subsistir, sí, pagué puntualmente todos mis alquileres, comí todos los días, pagué la cuota de la universidad, y me gradué. O sea que sí, sí. En el caso de Roma, por lo menos en mi caso, sí. No sé cómo funciona esto en otras ciudades italianas. Lo digo de otra manera. Quizás en el sur es un poquito más difícil esto, porque en el sur es más difícil encontrar trabajo, los trabajos pagan menos. Quizás en el norte es un poco más fácil, porque tendencialmente hay más empleos en el norte o el centro norte que en el sur. Claro, la situación económica en Italia en general es mejor en el norte que en el sur, digamos. Sí, 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 sí. No me parece estar diciendo No, no, nada no, sí. que ninguno de nosotros no creo estar revelando nada en especial. Entonces, sí, sí, eso permite. Y el hecho también, bueno, claramente en Italia no hay inflación, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que quizás a un ciudadano italo-argentino también le parezca algo novedoso. Pero no, más allá del chiste, es una cuestión que sí, sí, se puede. Yo no sé, cuando se dice el salario medio, bueno, ¿cuánto es el salario medio en Roma de una persona que estudia y trabaja? 1.000 euros puede ser, más, menos, y con 1.000 euros podés perfectamente vivir y estudiar en Roma. Claramente vivir compartiendo una casa, ¿no? En una casa compartida, o viviendo súper lejos, ¿no? Yo Claro. prefería siempre vivir en una zona céntrica y compartir casa. Tuve, la verdad que dentro de todo, bastante buenas experiencias con los compañeros del piso que tuve, así que eso. Bueno, para ir cerrando, la última de mi parte, después la dejo a las chicas si quieren hacer alguna pregunta a modo de cierre. El trato hacia los argentinos, nos consultaban también cómo es, si es diferente, si no es igual, si hay que decir que uno es italiano, si tiene la doble ciudadanía, cómo es el trato particular. Mira, entiendo que eso referido a los Países Bajos, ¿no? No sé, nos llegó la pregunta de cómo es el trato hacia los argentinos, yo te la transmito. Mira, no, en Italia hay una muy buena onda para los argentinos, porque como todos, no todos, pero muchos de los argentinos tenemos algún italiano entre nuestros antepasados. Muchos italianos tienen algún italiano que también se fue a Argentina, ¿no? No sé, el hermano de mi abuelo se fue y vive en Avellaneda, por ejemplo, ¿no?
cosas muy curiosas. Entonces, el sentimiento no es de pertenencia, no pertenencia, pero el vínculo entre los dos países es muy tangible y está. A ver, xenófobos hay en todos lados. O sea que esto tampoco me parece estar revelando nada, pero tendencialmente hay bastante buena onda para con nosotros, por una serie de motivos, por una cuestión cultural, seguramente desde el fútbol también, o no sé, qué sé yo, el Papa, que es argentino, todas estas pequeñas cosas, digamos, que hacen seguramente, construyen, ¿no? O agregan nuevos ladrillos al vínculo entre Italia y Argentina. Y respecto a los Países Bajos, eh, también hay buena onda, no solo por la reina, sino porque la cuestión está como un poco exótica, ¿no? Del sudamericano, porque los argentinos a veces nos olvidamos, pero somos sudamericanos y latinoamericanos. Y también hay una cuestión de buena onda, en especial en la universidad donde estudio yo, es una universidad donde se habla en inglés, donde inclusive entre los neerlandeses, si hay siempre cuando hay dos neerlandeses hablando y llego yo, pasan inmediatamente en inglés. Una cuestión de consideración respecto del extranjero eh, mayúscula, diría. Cosa que yo aprecié un montón. Es rarísimo estudiar en tu universidad, en una universidad de tu ciudad, en un idioma que no es el tuyo nativo, ¿no? Claro, Y tener clases con profesores de tu país que te hablan otro idioma. Eso es una cuestión increíble, claro. ¿no? Me imagino que debe ser por el inglés debe estar tan instalado en los países europeos y a nivel universitario mucho más, que es algo mucho más común de lo que se da en Argentina. Entonces Sí, nosotros, sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, tendencialmente sí, porque como te decía antes, para estudiar en los Países Bajos necesitas una certificación de inglés, necesitas certificar tu inglés y que tu inglés tiene que ser mm, más bien alto, ¿no? Y esto en Roma, digamos, no claro, pasaba, ¿no? sin Pero sí. duda. Bueno, Natalia, Melissa, si quieren hacer alguna pregunta, si vamos cerrando esta charla, no sé si tienen alguna duda, si no, continuamos. No, por mí no. La verdad que te agradezco, muy claro todo y la verdad que me sirvió mucho para sacarme muchas dudas que tenía. Así Bueno, que muchas gracias, Nicolás. me alegro, a vos. Sí, por mi parte también, todo claro. Las dudas que tenía ya las fueron haciendo los chicos o también en el chat. Así que todo más que claro y nuevamente agradecerte por estar acá y por compartir tu experiencia con todos. Bueno, Bueno, muchas gracias. La última cosa es sí. que si hay algún tipo si alguien tiene alguna, no sé, consulta que surja, bueno, más adelante, yo estoy en las redes, me pueden siempre contactar, escribir, voy a estar más que feliz de despejar las dudas que pueda. En Twitter estoy como me llamo Nicolás, @ me llamo Nicolás, en Instagram como @nfuster y en Facebook como Nicolás Fuster. Así que esas son mis redes de contacto y me pueden escribir. Y la última Perfecto. cosa, Sí, para cerrar, es que yo nombré muy por encima la Unión Europea, hablamos del proceso de Bolonia, bueno, el programa Erasmus, que seguramente damos por sentado que todos lo conocen, ese programa de movilidad e intercambio de estudiantes, por el cual la Unión Europea paga para que estudiantes puedan hacer parte de sus estudios en otro país, lo cual está buenísimo, te pagan por estudiar. Para mí es muy importante recordar que nosotros como ciudadanos italianos somos también ciudadanos europeos, que nuestro pasaporte que dice República Italiana, arriba dice otra cosa, que es Unión Europea. Y una vez un eurodiputado, amigo, me dijo que, hablando de la Unión Europea, me dijo que la Unión Europea es lo que hay entre la generación Auschwitz, o sea, la generación de personas gaseadas en un campo de concentración, y la generación Erasmus, que es la generación de personas que se suben a un tren para ir a estudiar. Y por eso se les paga. Y lo que hay en el medio de estas dos generaciones se llama Unión Europea. Y para mí esto es una cuestión eh, no solo no menor, ultra importante. claro, no. Sin duda que Así que bueno, me parece importante poner luz sobre eso. sin duda que la Unión Europea ayuda a todo este tema estructural, ya sea para los estudiantes, para el trabajo. Es como que esto de que vos puedas haber estudiado en Italia y después haber estudiado en Holanda, como estás estudiando ahora, y lo puedas hacer tranquilamente, facilita mucho. La verdad que es algo muy valorable. Y para no dejar a nadie afuera, quiero hacerte una última consulta que nos decían si hay alguna crítica o algo mejorable dentro de lo que vos viviste ahí en Europa, alguna cuestión así chiquita que quieras rescatar, que vos digas, esto la verdad podría hacerse mejor o esto la verdad no es tan lindo, porque a veces se vende todo como algo perfecto, pero tal vez vos podés decir alguna cuestión a mejorar. Mm, mm, sí, sí, vuelvo con esto a lo que
el primer punto que toqué, ¿por qué estudiar en Europa? ¿Qué hace que una persona quiera estudiar en Europa? El hecho de que el prestigio de una universidad europea, el hecho de, no sé, bueno, cada uno tiene sus motivos. Yo no estoy tan seguro, insisto, sin haber hecho una experiencia universitaria en Argentina, y aparte dentro de Argentina también hay muchísimas universidades de diferentes niveles y demás, no estoy tan seguro de que por default estudiar en Europa uno aprenda más o aprenda mejor que estudiando la misma carrera en Argentina. La universidad te da una parte de lo que, digamos, de tu formación. La universidad te presenta algunas herramientas. También está en vos ver qué haces con eso. Vos podés ir a la mejor universidad y desaprovecharla, o podés ir a una universidad, digamos, mediocre en los rankings, con todos ¿cómo decir? Las contradicciones de los rankings, y después tener una carrera brillante. Entonces, aspectos mejorables, la verdad es que no sé. Creo que el hecho de, por ejemplo, como hace la Universidad de Buenos Aires y como seguramente hacen otras universidades argentinas, el hecho de dividir todo en horarios a una persona que estudia y trabaja le podría facilitar un poco la existencia. Pero a la vez también entiendo que esto es una cuestión que se necesita en Argentina, pero en Roma yo diría un porcentaje ínfimo de mis compañeros trabajaban. Yo, por supuesto, laboraba un montón, pero un porcentaje ínfimo lo hacía porque no es una cuestión que se haga. Entonces, también la universidad podría responder por qué deberíamos hacerlo si no es una cuestión que nosotros necesitemos o que nuestros estudiantes necesitan. Entonces, yo sé que no estoy respondiendo a la pregunta que me pero hicieron, está siendo claro pero igual. bueno, son algunas reflexiones bueno, con las que me encuentro, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias Nicolás, en nombre de la Asociación Familias Sicilianas, en esta 13ª Semana Siciliana, te agradecemos por esta charla tan interesante y bueno, esperamos a futuro seguramente tener algún otro contacto, alguna otra actividad que te vamos a andar contactando. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a los tres y adelante porque esto que están haciendo estoy seguro de que es muy importante para que más personas puedan hacer un camino como este. Sin duda que sí, así que bueno, muchas gracias a toda la gente que nos siguió en esta Muchas transmisión. gracias. Les agradecemos. Los invitamos también a mañana sumarse al concierto de piano del pianista Giovanni Bertolazzi a partir de las 5 de la tarde. Y el viernes al simposio de literatura italiana a las 3 de la tarde. Lo vamos a estar transmitiendo por este medio también, Facebook Live. Así que bueno, muchas gracias y hasta mañana. Nos vemos.